¿Qué películas son las más icónicas en español? Los verdaderos peliculones. Algo así como el Titanic o la Matrix del mundo hispanohablante. Hay varias películas en español que casi todos los hispanohablantes, todas las personas que hablamos español conocemos. En este video te cuento cuáles son esas películas en español que todo el mundo debería ver al menos una vez en su vida. Hola, yo soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos muy interesantes y entretenidos sobre todo tipo de temas. Así que, ya sabes, suscríbete. Bueno, empecemos con las películas y quédate hasta el final porque la última es mi favorita. 1. Volver. Volver es una de las películas más famosas de España y del mundo hispanohablante. Es una película icónica, casi tan icónica como su director, Pedro Almodóvar. Sus películas están llenas de color, de humor, y al mismo tiempo tocan temas muy profundos e interesantes. En las películas de Almodóvar, la mujer es una figura central. La figura femenina es muy importante y las protagonistas suelen ser mujeres. Él ha trabajado con actrices muy exitosas como Penélope Cruz y Carmen Maura. Volver cuenta la historia de una madre que vive con su hija. De repente algo trágico pasa y ahora la madre y la hija tienen que guardar un secreto enorme. Al mismo tiempo, parece que la abuela vuelve, que la abuela regresa de los muertos al mundo de los vivos. La película combina drama familiar, humor y elementos sobrenaturales para hablar de temas muy profundos, como la violencia, el abuso, el duelo, la culpa y las segundas oportunidades. Por un lado, es una película profundamente emocional, pero por el otro también es cálida y hasta graciosa en algunos momentos. Continuamos con otra película ganadora del Oscar. Estoy hablando de una de las películas más icónicas del cine argentino, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos cuenta la historia de un detective de policía retirado que decide reabrir la investigación de un caso de asesinato que nunca pudo resolver. El detective es interpretado por el famosísimo actor argentino Ricardo Darín, que es muy popular tanto en Argentina como en el resto del mundo. Al reabrir la investigación, revive también un amor del pasado y el sentimiento de frustración al ver que la justicia está manipulada por el poder político. Esta es una película súper atrapante, súper interesante y con un final inesperado. Habla de la memoria, la obsesión y de un amor que no pudo ser. Te la súper recomiendo. 3. El laberinto del fauno. La siguiente película fue dirigida por Guillermo del Toro,
un director mexicano que es un verdadero maestro del cine de fantasía. Guillermo ha trabajado en varias producciones internacionales famosísimas. Por ejemplo, fue guionista de la trilogía del Hobbit y también recientemente dirigió Frankenstein, protagonizada por Jacob Elordi. Pero su obra maestra, su mejor trabajo es, sin duda, El laberinto del fauno. Es una película llena de misterio, de magia y con un mensaje muy profundo. Esta película ganó 3 premios Oscars. El laberinto del fauno cuenta la historia de una niña en la época de posguerra civil española. La niña y su madre tienen que mudarse, tienen que irse de su casa para pasar a vivir en la base militar donde trabaja su padrastro, que es el esposo de su madre. Su padrastro es un hombre terrible y la vida de la niña es muy difícil. Como la vida es muy dura, la niña necesita una forma de escapar. Entonces encuentra un laberinto donde hay una criatura mágica, un fauno. El fauno le dice a la niña que ella en realidad es una princesa y que para volver a su reino tiene que enfrentarse a 3 pruebas muy difíciles. La película es muy atrapante y muy profunda. Te hace ver la guerra a través de los ojos de una niña pequeña y es una de esas películas que te marcan para siempre. 4. Amores Perros. Amores Perros fue la primera película del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Lo más loco es que con su primera película obtuvo una nominación al Oscar. Iñárritu es uno de los grandes maestros del cine. Dirigió películas como El Renacido con Leonardo DiCaprio, Babel y 21 gramos. Definitivamente es uno de esos directores internacionales que se ganó su fama y un puesto en lo más alto de Hollywood. Amores Perros, su primer trabajo, su primera película, es increíble. La historia comienza con un accidente de tránsito en la Ciudad de México. Este accidente conecta a 3 historias que están relacionadas entre sí. La primera es la de un joven que se enamora de la esposa de su hermano y se mete en actividades ilegales para poder recaudar suficiente dinero para escaparse con ella. La segunda cuenta la vida de una modelo y cómo su vida cambia para siempre después del accidente. Y la tercera muestra a un ex guerrillero que vive solo, pobre, completamente aislado y rodeado de perros callejeros. Es una película fuerte, realista y emocionalmente muy intensa, que seguro te va a atrapar. 5. Abre los ojos. Abre los ojos es una de esas películas que te dejan pensando después de verla. Y eso no es una sorpresa si vemos quién la dirigió. Fue Alejandro Amenábar. Él es uno de los directores más famosos, más icónicos y más reconocidos de España y del mundo.
Su fuerte son los thrillers y las películas de terror. Y de hecho fue esta película la que lo catapultó a la fama y le dio la oportunidad de dirigir grandes éxitos de Hollywood como Los Otros con Nicole Kidman. Abre los ojos cuenta la historia de un joven español que parece tenerlo todo. Él es rico, es atractivo y tiene la vida perfecta. Hasta que de repente tiene un grave accidente y termina con la cara desfigurada, con el rostro desfigurado. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y empieza a volverse muy confusa. Empieza a tener sueños extraños, a recordar cosas raras y vivir situaciones que no tienen sentido. Lo interesante es que tanto el público como el protagonista no saben qué es real y qué es falso, y por eso la película es muy interesante. Aunque esta película no fue nominada al Oscar, fue la película que puso al nombre de Alejandro Amenábar como uno de los directores más icónicos y le dio muchas oportunidades de trabajar en Hollywood. De hecho, esta película fue tan popular que hasta tuvo un remake en Hollywood años después. Vanilla Sky. 6. 9 reinas. 9 reinas es para muchos la película más brillante y más inteligente del cine argentino. Es una de esas películas que la rompió. Una de esas películas que arrasó con todo y que dejó a la gente choqueada, sorprendida y hablando de ella durante meses. Si te gustan las películas intensas, complejas, inteligentes y con muchos giros, esta película es para vos. En 9 reinas hay 2 estafadores que se conocen. Uno de ellos es un señor que ya tiene muchos años de experiencia, interpretado por el actor Ricardo Darín. Y otro es un joven estafador que parece ser un poco más inexperto, que es más nuevo en el tema. Juntos deciden hacer una estafa que podría cambiarles la vida. Una estafa millonaria. Vender una réplica exacta de unas estampillas. Las estampillas de las 9 reinas. Sin embargo, lo que parecía una estafa fácil se empieza a complicar. Y los 2 hombres tienen que resolver varias complicaciones y desafíos. Todo eso en menos de 24 horas y moviéndose por toda la ciudad de Buenos Aires. Lo más sorprendente de esta historia es que nadie es completamente honesto. Todos están escondiendo, están ocultando algo y realmente no se puede confiar en nadie. Estoy segurísima que el final te va a dejar muy sorprendido. 7. Todo sobre mi madre. Esta es una película que no solo fue muy famosa en España, sino también en el mundo, ya que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Estoy hablando de uno de los dramas más profundos, más fuertes y más intensos del cine español. Una película
que te hace sentir muchas emociones, que te hace pensar en tu infancia, tu relación con tus padres y te hace replantearte muchas cosas. En este drama, una madre soltera sufre la pérdida de un hijo. Cuando su hijo muere, ella decide viajar a Barcelona para contárselo a su padre, un hombre que ella no ve hace años y quien nunca se enteró de que tenía un hijo. En el camino, la mujer conoce a personas muy diversas, a personas muy diferentes, y todas ellas juegan un rol importantísimo. Todas ellas acompañan a la mujer en el duelo de diferentes formas. En el camino, y conociendo a todas estas personas, la mujer comienza a transformarse, comienza a reconstruirse después del trauma de perder a su hijo. La película toca temas muy profundos. Habla sobre la maternidad, la identidad, el dolor, el duelo y la importancia de la familia que elegimos. Antes de seguir con las películas, déjame decirte que si te interesa toda la cultura del mundo hispanohablante, te va a encantar lo que tenemos para vos en Dreaming Spanish. Tenemos miles de videos en español comprensible hechos por profesores de diferentes países hispanohablantes, donde hablamos sobre todo tipo de temas y te contamos de forma honesta cómo es la vida y cómo son las costumbres en los diferentes países. Y como siempre, todo esto en español comprensible, para que puedas entendernos y puedas aprender español mientras te entretenés, te divertís con los videos. Podés encontrar todo eso y mucho más en nuestra web, dreamingspanish.com. 8. Y tu mamá también. Y tu mamá también es una comedia mexicana que es muy particular, porque además de hacerte reír, te hace pensar. Fue dirigida por Alfonso Cuarón, que junto con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu son los 3 directores mexicanos que más reconocimiento internacional tienen. Cuarón también dirigió películas famosísimas, como Gravity, protagonizada por Sandra Bullock, y Children of Men, con Julianne Moore. Pero antes de esos grandes éxitos de Hollywood, dirigió esta película que marcó a una generación entera. La historia sigue a 2 adolescentes que convencen a una mujer mayor de hacer un viaje muy largo en auto con ellos. Lo que empieza como una aventura cómica, como algo divertido, lentamente se transforma en una experiencia mucho más profunda. Durante el viaje surgen secretos, tensiones y diferencias que cambian rotundamente la relación entre ellos. En el viaje empiezan a tener conversaciones muy profundas sobre la vida, la amistad y el amor, enfrentándose entre ellos, pero también enfrentándose a sus propias inseguridades. Y aunque a simple vista la película es sobre un road trip, sobre un viaje en auto, en realidad es mucho más que eso. Es sobre la sociedad mexicana,
sobre el fin de la adolescencia y lo rápido que pasa la vida. Es una mezcla perfecta entre risas y también reflexión. Y por eso es una de las películas más icónicas de México. 9. 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos es la película más vendida, la película más comercial de toda la historia española. Todos los españoles aman esta película. Podríamos decir que a esta altura ya es algo así como patrimonio cultural español. Así que, si querés reírte, esta comedia es obligatoria. Tenés que verla. 8 apellidos vascos es una comedia romántica que trata sobre un joven del sur de España, un joven de Sevilla, que se enamora de una chica vasca, una chica del País Vasco. Entonces el joven decide viajar al País Vasco para conquistarla, pero se enfrenta a una tarea muy difícil: ganarse la aprobación de su padre. Por eso el joven finge ser vasco. Se hace pasar por vasco para caerle bien al padre de la chica. El problema es que el chico no tiene ni idea sobre la cultura vasca y termina construyendo una identidad llena de estereotipos y que genera situaciones muy graciosas. Es una película que, además de ser graciosa, es muy útil para entender los contrastes y las diferencias entre la vida y la cultura en el norte y en el sur de España. Así que seguro que la vas a disfrutar. 10. Roma. Roma es una película mexicana que es extremadamente íntima y emocional. De hecho, su director, Alfonso Cuarón, se inspiró en su propia vida, en su propia infancia y sus experiencias viviendo en su casa de niño, sus experiencias con la chica que trabajaba en su casa y que lo cuidaba. Por eso la historia es extremadamente profunda y también personal, además de dejar completamente sorprendido al público. Esta película sorprendió a los críticos, tanto así que ganó 3 premios Oscar, uno de ellos a Mejor Película Internacional. Esta película cuenta la historia de Cleo, una mujer que vive cuidando niños y limpiando una casa de familia en México en los años 70. La película muestra cómo es su vida cuando está trabajando en la casa de los niños y, en paralelo, al mismo tiempo, cómo es su vida personal los fines de semana. Mientras ella es la encargada de sostener al hogar y de cuidar a estos niños, al mismo tiempo pasa por situaciones muy complicadas en su vida privada. La película tiene un arte. El arte de mostrar momentos simples, como llevar a los niños a la escuela o prepararles una comida, pero los convierte en momentos muy profundos y conmovedores. Además, expone temas cruciales, como la discriminación racial y de clase que había en México en ese entonces. Y así llegamos a la última película de esta lista, que sin dudas es mi película favorita en español: Relatos Salvajes.
Relatos Salvajes es una joya del cine argentino. Es una película más que icónica, que no solo fue súper exitosa en Argentina, sino en todo el mundo. Déjame decirte que si sos un apasionado del cine, si sos un cinéfilo, esta película es obligatoria. Sí o sí tenés que verla. Relatos Salvajes es una película muy diferente, muy innovadora en su formato, porque no cuenta una historia, sino que cuenta 6. La película se compone de pequeñas historias, algo así como 6 cortometrajes que se unen para formar una película entera. Pero lo crucial es que estas historias no tienen relación entre sí. No tienen nada que ver una con la otra. La trama es completamente diferente. Pero aunque las historias o los personajes no tienen nada en común, hay algo que sí comparten. Y es que todas estas historias hacen lo mismo. Llevan a los personajes a situaciones de muchísima presión, situaciones de mucho estrés, situaciones de colapso mental y emocional. Básicamente los llevan al límite y los hacen explotar, exponiendo las cosas que es capaz de hacer el ser humano. Cada historia es sorprendente, es profunda y tiene giros inesperados. Algunas tienen momentos bastante graciosos, mientras que otras son bastante serias. En general, esta película es increíble, porque cada historia te hace sentir un sinfín de sensaciones, de emociones y de sentimientos. Y definitivamente es una película que te deja pensando. Además, es una película de esas que son adictivas. O sea, literalmente vas a estar toda la película así, mirando, sintiendo que no podés despegarte de la pantalla. Así que ya sabes, esa es mi película favorita, la película favorita de muchos hispanohablantes y te recomiendo que la veas. No te la pierdas. Esas fueron 11 películas icónicas, películas famosas y que marcaron a generaciones enteras del mundo hispanohablante. ¿Y vos, ya las conocías? ¿Hay otra que pensás que debería estar en esta lista? Escríbilo en comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!